Cuando Paola me invitó a ser la host del método por un día para celebrar el inicio de la segunda temporada, me llenó de ilusión la oportunidad de tocar este corazón tan profundo. Una vida que tanto ha bendecido la mía y con quien comparto afectos, ilusiones, aprendizajes y también desafíos de crecimiento y vida interior. Al principio, no sabíamos cuál sería el nombre del episodio, hasta que en una conversación cotidiana nos fue revelado directo al corazón. Este es el método para aprender a aceptar. Acompáñame en esta misión de descubrir el método de mis invitados para que tú también lo apliques a tu vida. Yo soy Paola Romero y estás escuchando El Método, un podcast escrito con el corazón. Bienvenidos a la segunda temporada del Método. Hoy tenemos una invitada muy especial. La host de este podcast hoy está sentada en la silla de los invitados, Paola Romero, y este es el método para aprender a aceptar. Bienvenida, Paola. Ay, muchas gracias. ¿Qué se siente estar en esa silla? Bueno, se siente bien, se siente como, no sé. Di la verdad, porque nos estábamos muriendo de miedo antes de que encendieran la cámara. Exacto, pero se siente como diferente, como que no me encuentro de este lado. No se ve igual. No se ve igual, pero feliz. Porque de este lado hay control de lo que está pasando allí y aquí no. Wow, sí. Poquito. ¿Sabes, Paola, que yo pensaba cuando recibí tu invitación para hacerte compañía en este episodio, guiar esta conversación? Inevitablemente, pues me fui al episodio número 5 del método, que fue cuando estábamos opuestas en la silla, y lo escuché de nuevo, lo he escuchado de nuevo muchas veces, y una de las palabras que más mencionamos en ese episodio número 5 fue la palabra aceptación. Y ahora este episodio marca como el primer aniversario del método, un primer año donde también han cambiado muchas cosas en tu vida, muchos cambios a la vez. ¿Qué has aprendido en este año? Bueno, yo creo que, en primer lugar, el episodio número 5, creo que nadie lo escuchó más que yo. Nadie. Ese episodio yo lo tenía en repeat. Yo creo que diciembre entero me la pasé escuchando ese episodio, una y otra vez. Porque siento que, que ahora que lo pienso, justamente en diciembre, cuando yo escuché tantas veces ese episodio, no sabía que me iba a adentrar a un año en el que iba a ser probada en todo lo que conversamos en ese día, en ese episodio, que es de aceptar. Yo creo que este año ha significado para mí el camino de aceptar muchas cosas y he visto y he aprendido las consecuencias de las cosas que yo he querido cambiar a la mala en mi vida. Cosas que yo nunca acepté o que no he aceptado y que los intentos de cambiarlas han sido, ¿verdad? He aprendido mucho en ese proceso. En este año ha sido un año en el que, aparte de los cambios físicos, porque yo, algo que no había aceptado de mí desde muy jovencita era mi nariz, y decidí hacerme ese regalo a mí misma de cambiarla. Y bueno, las cosas no salieron como se esperaba. O sea, tuve muchas complicaciones, hubo que volverme a operar. En la segunda operación, tuve una bacteria que me cambió mucho la perspectiva de las cosas, de la vida, de lo obstinada que... O sea, me topé de frente con mi obstinación. Yo estoy segura que todo el que me conoce, que está viendo esto, mis amigos, deben estar, oh, ¿en serio, Paola? ¡Terca tú! ¡Wow! Descubriste América. No me lo imaginaba. Pero me he topado de frente con lo que sucede cuando yo no acepto algo y quiero cambiarlo a la mala. O sea, desde lo interno de mí hasta lo externo, porque parecería vanidad, parecería que lo es totalmente. O sea, eso es cambiar, hacer tu cirugía estética es algo que tú haces no sé si la palabra es vanidad, pero es un cambio externo. Pero yo digo que yo me operé la nariz y Dios me operó la paciencia, porque pasaron tantas cosas que están fuera de mi control, pero estamos hablando de que
a diferencia de otros procesos, Leslie, en los que pasan cosas que no puedo cambiar y yo puedo distraerme, yo puedo no pensar en esto. Pero con este proceso no. Porque en lo que tú te tranques en tu casa, bebiendo antibiótico, tú tienes un mes y medio encerrada con mucha incertidumbre de que tú no sabes si lo que pueda pasar. Mi hermana mayor falleció este año a causa de meningitis. Y fue una infección de oído que se complicó. Entonces, la incertidumbre, tener esta bacteria en la nariz, que no se sabía qué era, al final ni siquiera nunca se supo qué fue. Cuál fue el nombre específico, así que se estaba atacando con diferentes antibióticos, el tema de la inflamación, que todavía estoy inflamada, que todavía no sabemos ni cómo va a quedar, porque yo tengo todavía deformidades propias de una bacteria, que la bacteria come músculo, come cartílago, cosas, no sabemos nada de lo que va a pasar. Sin embargo, el aceptar la decisión que tomé y las consecuencias de esa decisión es algo que ha puesto en perspectiva muchas otras decisiones que he tomado en mi vida que no había asumido la responsabilidad de la parte que me toca. Paola, la vida se vive hacia adelante, pero se contempla hacia atrás. Cuando tú contemplas esto, un poco para que nos sirva de aprendizaje a todos, ¿qué habrías hecho diferente? Bueno, a mí me encantaría poder decir, porque verdad, me arrepiento de haber, y lo he pensado muchas veces, pero creo que la lección que aprendí de aquí ha sido tan grande. Mira, yo le dije al doctor, Leslie, le dije, ¿usted ha escuchado la historia de Jonás y la ballena? Para los que no han escuchado esa historia, Jonás, Dios le había mandado una instrucción y él hizo lo que él entendía que tenía que hacer, hizo otra cosa. El asunto es que huyendo, que es lo que yo siempre hacía de muchas cosas que yo no quería enfrentar. O sea, a mí las cosas que no me gustaban, yo sencillamente, yo las evadía, no existen. De hecho, así fue que crecí profesionalmente. Yo estaba evadiendo que mi hermano se había suicidado, que mi ex esposo se había ido a vivir fuera y yo volqué toda mi atención en el trabajo y así fue que empecé a crecer profesionalmente. Eso era un mecanismo de evasión, o sea... Que dio resultado por un tiempo. Que dio resultado por un tiempo. Entonces yo recuerdo que le dije al doctor, mire, ¿tú has visto la historia de Jonás? Jonás, como Dios le dio una instrucción que no la cumplió, él se fue para otro lado. Dios le dijo, ve a Nínive y él se fue para otro lado. Cuando estaba en el barco, empezó una tormenta. Y o sea, estamos hablando de que todo el mundo estaba asustado, esto nos va a hundir. Y él le dijo, tírenme al mar porque esto no es, el problema no es con ustedes, el problema soy yo. Desde que ustedes me tiren, todo va a pasar. Efectivamente, toda esa historia que conocemos, que se lo trajo un gran pez, desde que lo tiraron al mar, porque el problema, el proceso era con él. Entonces yo he entendido que todo esto que estoy viviendo, porque también... el doctor se siente muy frustrado con esto y no es acusándolo ni nada, pero yo le he dicho, no eres tú, soy yo. O sea, Dios tiene una manera muy particular de tratar conmigo y siento que en parte ha sido así. Yo creo que este proceso, este año, que yo me cuestioné mucho, Leslie, justamente hace unos días yo decía, pero este año lo único que yo he hecho es pensar en nariz. O sea, fue en febrero la primera operación. ¡Wow! Fue en febrero, o sea, empezó este año, se terminó este año y me sentía frustrada porque decía, Dios mío, pero todo lo que yo he hecho este año se resume en eso, pero no, este año yo he grabado este podcast, yo he crecido muchísimo como persona, me he encontrado conmigo y esta situación que es algo tan externo, tan que no lo puedo, ¿verdad?, ocultar, a diferencia de otros procesos que yo puedo dar mi mejor cara y decir... todo está bien. Claro. Realmente, la evidencia, bueno, tenemos, como yo estaba relajando ahorita, tenemos 1 año de podcast y 3 narices después. Ha sido algo que no puedo ocultar el proceso. O sea, en lo que estuve inflamada, pero estamos hablando de que el nivel de inflamación era algo que yo no podía verme en el espejo. Todavía tengo que reconocer que me cuesta un poco, pero no... Fue difícil. Entonces, el tema era la frustración de por qué me hice esto. También el hecho de la incertidumbre de no saber qué va a pasar. O sea,
de no saber ni siquiera qué era lo que tenía, porque no daban con cuál era y eso era estudio para aquí, estudio para allá, estudio para aquí, y no se daba ni siquiera con cuál era la bacteria que tenía para poder utilizar el medicamento que diera para atacarla. Entonces, este año ha significado eso para mí. Enfrentar lo duro que puede ser para mí cuando están sucediendo cosas que yo no puedo controlar. Y cuando suceden cosas que cuando no se está haciendo nuestra voluntad, pues podemos presumir que se está haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Que si no se está haciendo la mía. Alguna se está haciendo. Alguna se está haciendo. Entonces, cuando tú hablabas de Jonás y de ese modo de Dios de tratar con Jonás y de esta experiencia que tuvo Jonás por de alguna manera desoír la voluntad de Dios, pues cada vez que nosotros tenemos un encontronazo, o que el Señor nos sienta, o que pasan cualquier cosa, pues viene esa reflexión de cómo discernir mejor la voluntad de Dios para mi vida. En ese aprender a tratar con Dios en este camino, ¿qué has aprendido de discernir la voluntad para tu vida? Yo he aprendido que aceptar la voluntad de Dios es soltarse. Aceptar la voluntad de Dios es soltarse, es rendirse, pero no una rendición de esa me rindo, de abandono, sino de abandonarse y de rendirse a que suceda lo que tiene que suceder. Esa apertura de que pase lo que tenga que pasar, yo lo aprendí este año. Yo creo que el aceptar. De hecho, yo en estos últimos años, desde el 2021, que he atravesado tantos duelos, tú sabes que las etapas del duelo, de hecho, hemos hecho episodios que hemos hablado mucho del duelo, el de la resiliencia, el de la pérdida de la esperanza. Y cuando uno ve las etapas del duelo, el tema de la aceptación, parecería ser como la más lógica, que debería ser una de las primeras, ¿no? Pero es la más difícil porque tú aceptas el hecho de lo que está pasando, pero yo creo que la aceptación, más allá de tener un conocimiento y como verlo desde el punto de vista fáctico, esto está sucediendo, eso no es aceptar. Aceptar es rendirse. Soltar las defensas. Soltar es bajar los brazos y decir, okay, esto está pasando y hágase tu voluntad. Por eso, Leslie, ese método tuyo me trabajó tanto. Porque recuerdo que esa conversación que nosotros tuvimos en tu casa, que fue lo que dio lugar a que hiciéramos ese método, tú me decías, es que tu problema es que tú no estás aceptando la realidad que te tocó vivir. O sea, yo estaba saliendo del proceso del divorcio por segunda vez. Y a mí me costaba mucho aceptar, primero, perdonarme a mí misma y aceptar el hecho de que a lo mejor no debió haber pasado en primer lugar. Eso fue algo que me costó también aceptarlo. Aceptar el hecho de que el fracaso es parte de la vida. Familiarizarme con el fracaso. Antes tú me preguntabas a mí, ¿en qué tú sientes que has fracasado? Yo te decía, no, yo no he fracasado en la vida porque todo en la vida me ha ayudado a aprender algo. Pero no, hay que entender que hay veces que sí, que uno fracasa. Hay momentos en que hay que reconocer y aceptar el hecho de que tomaste una mala decisión. Entonces, como para los creyentes, muchas veces el que, bueno, siempre sale la voluntad de Dios, a veces parecería una excusa linda para tapar nuestros errores, para tapar el hecho de que nosotros nos equivocamos, de que nosotros tomamos malas decisiones. Y todo lo queremos poner, bueno, que fue la voluntad de Dios. Bueno, eso se vincula con lo que tú decías al principio, de asumir nuestras decisiones y las consecuencias de nuestras decisiones. Yo creo que el mayor signo de madurez humana es cuando nosotros somos capaces de vivir con una responsabilidad total, que viene de ese reconocimiento de nuestra libertad. Como yo soy libre de tomar mis decisiones, también yo puedo asumir las consecuencias de esas decisiones. Sin embargo, también yo creo que hay victorias que parecen derrotas. Hay victorias que
que nosotros tenemos y que en el momento cuando estamos pasando parece que son cosas malas y después cuando las contemplamos hacia atrás podemos ver los frutos. ¿Cuáles son los aprendizajes que tú has tenido? Y me voy a quedar en este año porque estamos celebrando un año del método. Sí. ¿Cuáles son los aprendizajes que tú has tenido de esos fracasos, de esas derrotas que en realidad han terminado siendo victorias por dos razones? Una, por el modo en el que tú las has afrontado y también por la promesa de tu Dios de que todas las cosas van a obrar para bien de los que lo aman, incluyendo tus malas decisiones. ¿Cuáles son esas victorias? La primera victoria ha sido aprender a valorar los no de Dios. Este año yo recuerdo que en una de mis libretas yo escribí y le escribí como una carta a Dios dándole gracias por todas las veces y todas las cosas que yo le pedí, que la respuesta fue no. Que eran cosas que antes de este año me frustraban mucho. Y una de ellas es el mismo hecho de la familia. Dios este año cambió mi concepto de familia. Entendí que mis hijos tienen una familia. Claro. No tienen padres que están juntos, pero tienen una familia. Claro. Tienen un papá que está presente en sus vidas en la manera en que puede, porque no vive con ellos. Tiene una mamá, tienen una madre, tienen sus abuelos, y nosotros hemos creado una familia Claro. distinta a la que yo quería, pero era la familia que mis hijos necesitan. Este año, otra victoria que he tenido es el tema de lo que estamos hablando, de aceptar las cosas que no puedo cambiar. Otra victoria que he tenido este año es encontrar mi valor internamente. Una de las cosas que más Dios me ha dado mucho este año. Yo siento que he perdido muchas cosas, pero Dios me ha dado más de la cosa que siento que pude haber perdido. Llámese voluntad de Dios, llámese voluntad de mi padre. Algo estaba pasando en mi vida que yo empecé a darme cuenta que yo no estaba viviendo bajo lo que yo quería para mí. Lo que yo quería para mí misma. Yo creo que este año ha sido el año en el que yo he aprendido a escucharme. Y yo creo que estar aquí sentada en esta silla y darme ese regalo a mí misma, porque el método fue un regalo que me regalé a mí misma. Lo lancé el día de mi cumpleaños, el año pasado. Y este primer episodio de la segunda temporada, luego de un año, me lo estoy regalando a mí misma también para yo reconocer esa voz que Dios me dio, que yo también tengo a través de las cosas en las que me siento victoriosa. Estar aquí puedo decirte a ti y hablarte de victorias, porque honestamente a veces ese látigo que yo digo que a mí cuando nací me pusieron el biberón, me pusieron mi pámpara y me entregaron mi látigo. Para que usted se para que yo misma me diera mi latigazo. Se me hacía difícil reconocer que yo también tengo cosas que aportar. Porque he vivido procesos que me han ayudado a crecer a mí y que sé que pueden edificar a muchas personas también. Así que sí, este año ha sido otra de mis victorias. Pues yo me alegro mucho que tú te des ese permiso, porque nuestra amistad es joven, para que no lo voy a decir corta porque ha sido intensa. Es joven, pero han sido muchas, es demasiadas las bendiciones que mi vida ha recibido a través de la tuya, de tu disponibilidad, de tu profundidad, de tus consejos, de tu compañía. Y se me hace poner yo al lado aquí. Se me hace un nudo en la garganta porque con toda la gente que hablo de ti, pues reconoce esas luces y esas capacidades. Entonces, qué hermoso es poder ser testigo de primera mano de esa conexión con tu voz, porque es mucho lo que puedes dar con tus manos y lo haces. Es mucho lo que puedes dar con tu corazón y lo haces. Pero es mucho lo que puedes dar con tus ideas, con tu cabeza, con tus aprendizajes y con el modo en que en la profundidad y en el silencio tú te dejas hurgar por Dios y te dejas confrontar por Él. Así que gracias por eso. Ay, Leslie, tú sabes que esas palabras vengan de ti
significa mucho para mí porque aunque nuestra amistad es joven, como tú dices, yo creo que los amigos que tú eliges en la temporada de la vida donde ya tú sientes que tú estás como self-aware, porque de crecer nunca paramos de crecer y esto es un camino que no se acaba nunca, ¿verdad? Pero cuando tú entras en ese camino ya como de autocontemplación y de estar contigo y de saber, de estar en el camino de encontrarte contigo misma, yo creo que son las amistades. Yo en este año, en estos últimos años, yo he hecho mis mejores amigos. Que no nos escuchen algunas. Que no nos escuchen. Tengo un par de amigas tóxicas, pero la realidad las amamos. Pero mis amigos más íntimos, yo los he hecho en estos últimos años de vida. Qué bello. Paola, la palabra certeza está como muy vinculada a ti. Tu negocio se llama certeza. Y certeza es una palabra fuerte. Sin embargo, tú has sido en los últimos años, no solamente en el último, sometida a muchas incertidumbres personales, familiares, de negocio, de salud. Muchas incertidumbres, como hablabas al principio. ¿Cómo te relacionas tú con la incertidumbre hoy? ¿Y cómo te relacionas con la certeza? Usted es tan claro que toda esta pregunta no estaba preparada para estas preguntas y esa era como que es como la pregunta más lógica por el valga el uso de la palabra certeza. La palabra certeza significa el conocimiento claro y seguro que se tiene de algo. Cuando yo inicié certeza, lo único que yo tenía era la certeza de que yo estaba haciendo lo que tenía que hacer y Dios estaba conmigo. Amén. Yo no tenía clientes, yo no tenía equipo, yo no tenía nada, dinero, nada. Y yo creo que lo que he aprendido este año de familiarizarme con incertidumbre es que tú no tienes que tener todo claro. Hay momentos en los que tú no tienes todas las respuestas, pero hay ciertas cosas que tú tienes que tener muy claras. Siempre y cuando la certeza sea sobre... tú tengas la certeza sobre lo básico, sobre lo fundamental, sobre lo más importante, las cosas que todavía queden inciertas se resuelven y tú encuentras las respuestas en el camino. ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo fundamental? Para mí lo fundamental es saber que yo no camino sola. Yo tengo la certeza de que Dios está conmigo, de que Dios está conmigo cuando hago lo que Él quiere, de que Él está conmigo cuando hago lo que yo quiero. Y no hago Totalmente. Lo que quiere. Cuando Él me dice, vete por aquí y yo me voy por allí. O cuando me equivoco. O sea, la cantidad de veces que yo he metido la pata en mi vida y que yo he visto cómo Dios me saca de ahí, esa es mi certeza. O sea, mi certeza es que hay cosas que yo no entiendo hoy, que la voy a entender mañana. Hay un versículo de la Biblia que para las personas que batallamos con el control y con no familiarizarnos bien con la incertidumbre, le puede ayudar mucho. No me acuerdo ni dónde está ni qué dice al principio, pero dice, y te haré entender. O sea, yo me acuerdo que yo leí eso en la Biblia una vez, y te haré entender, y te haré entender. Y yo como que I embraced el hecho de que habían cosas que yo no entendía en ese momento, pero que las iba a entender después. Y fíjate que en una de las cosas que entendí después, y por eso te mencionaba ahorita, cuando le di la gracia por los no de Dios, es ver mi vida y ver la vida de mi ex esposo ahora, luego de la separación. Verlo a él como lo bien que está, lo feliz que está. Tiene una relación que yo oré por esa relación. Yo oré, bueno, justamente una amiga mía decía, wow, las cosas pasaron tal cual tú le pediste a Dios. Yo le pedí a Dios que fuera así, que Él conociera a una persona primero que yo, que todas las cosas han sucedido en el orden que tiene que pasar. Y yo lo que puedo decir es que ahora lo entiendo. Ahora entiendo que Dios tenía algo mejor. Ahora entiendo que las cosas por las que yo oré tan fervientemente, que para mí era lo más grande, Dios tenía algo más grande. O sea, suena como tan básico eso. Dios sabe que es lo mejor. Para lo que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Pero entenderlo en el momento no es fácil. Entenderlo en el momento, cuando tú estás atravesando momentos de tanta incertidumbre, como la incertidumbre de tú misma dudar si tú estás bien.
porque yo he tenido momentos muy oscuros a nivel emocional. Claro. El atravesar tantos duelos seguidos, la incertidumbre de no saber ni quién yo soy. Leslie, yo sé lo que es eso. Yo sé lo que tú sentirte en el aire. Yo te contaba los otros días de que en una de mis libretas yo escribí la palabra suspendida en el tiempo. Me puse a ver más o menos por qué fecha fue que le escribí. Yo usualmente siempre le pongo fecha a las cosas y no le puse fecha. Y fue cuando empezó a darme los duelos que yo no había querido aceptar. Porque el duelo de mi papá yo lo hice tardísimo. Yo el duelo de mi papá lo hice el otro día. Recuerdo, claro. Yo lo hice el otro día, entonces se me sumó con el duelo del divorcio, más ese duelo, más estar levantando un negocio, más querer salvar a mis hijos, porque yo quería evitar que mis hijos sufrieran, que mis hijos tuvieran bien, que mis hijos, o sea, y quería como estar bien para ellos. Fue tan tal, Leslie, lo de esa etapa del duelo que mi terapeuta, yo le fui muy preocupada a decirle, mira, yo estoy viendo que la niña, los niños están como que no está pasando nada. Me preocupa lo bien que estaban. Y ella me dijo, pero claro que ellos están aparentando que todo está bien porque mami está bien. Tú tienes que dejar que te vean vulnerable. Tú tienes que dejar que vean que también es difícil para ti. Claro. Y el sentarme con mi hija y mirar a mi hija de 10 años a los ojos, que se había ilusionado tanto con la idea de que su papá y yo habíamos regresado, y decirle a la niña, yo quiero pedirte perdón porque yo sé lo mucho que esta decisión te está doliendo y que tú ahora no lo entiendes. O sea, yo no estoy pidiéndole perdón a la niña porque yo estoy tomando una decisión que le está afectando. Una decisión como adultos que le está afectando y que ella yo sé que no lo entiende ahora. Pero yo sabía que le estaba doliendo. Inmediatamente yo le decirle eso. Sara, que es una niña tiene un carácter, tiene mucha personalidad, mucho carácter. Ponerse a llorar. Y ahí lloramos. Le di el permiso para ser vulnerable porque yo lo fui. Claro. Entonces, todas esas cosas, todas esas incertidumbres en las que he tenido que navegar, cuando tú tienes clara esa certeza para mí de que Dios está conmigo, pero no saberlo de boca, de saber que Dios está conmigo. Saber que ahora no lo entiendo, pero después lo voy a entender. O a lo mejor no lo entiendo, a lo mejor lo voy a entender en el cielo. En algún momento, puede ser en la eternidad, porque la eternidad es muy larga, ¿verdad? En algún momento lo entenderé. Eso para mí es la certeza. Paola, hablando de ese tema de la vulnerabilidad que tú acabas de tocar, que está muy relacionado con todo esto, porque muchas veces lo que nos limita de aceptar es precisamente no bajar esas defensas, no ser vulnerable. Y a lo largo de esta conversación, tú has ido comentando varios momentos. El momento de los duelos que después gestionaste trabajando, los duelos del divorcio, todas esas defensas, ¿verdad? Alta de no me doy el permiso de ser vulnerable hasta que finalmente, pues, lo reconozco, lo acepto, lo dejo ser, lo vivo. ¿Qué nosotros podemos hacer? Porque para mí es una lucha también, y seguro para gente que nos escucha. ¿Qué nosotros podemos hacer para estar más despiertos, más despiertas, a acoger y abrazar nuestra propia vulnerabilidad? Para que no nos vuelva a pasar, para no quedarnos de nuevo encerradas en la cárcel de nuestras propias autodefensas. Aprender a estar contigo y conocerte. Wow. Conocerme ha sido lo que me ha ayudado a utilizar mis debilidades a mi favor. Hace unos días una colega fue a hacer tesis y me decía, me encanta que aquí hay tanta estructura, que tú eres tan organizada y tan estructurada. Yo, ay, mano, se nota que no me conoces muy bien. Pero ¿qué yo he hecho? Yo, conociendo y sabiendo que no es algo que se me da natural, yo estoy rodeada de estructura. Yo me rodeo y están en la oficina, hay cosas que no dependen de mí porque no pueden depender de mí. Porque si yo un día me levanté que tú sabes que me da pereza una cosa que sé que me pasa.
Claro. ¿Verdad? No se va a caer el sistema que hay. Entonces, eso de conocerte. Y aprender a estar contigo. Una de las cosas que yo reconozco de mi voz ha sido que en los momentos en los que yo he aprendido a estar conmigo, Leslie, yo siento que Dios me habla. O sea, cuando yo escribo ya sea en la nota de mi teléfono, en una de mis libretas, que yo vuelvo y me leo, es como si una Paola más sabia me estuviera hablando. Y esa es mi vulnerabilidad. Yo escribo cuando yo me siento vulnerable. Cuando, como me daba mucha inseguridad el proyectar la vulnerabilidad ante terceros, algo que yo he hecho mucho. Tú eres de mis amigas más cercanas. Y yo esta pregunta se la he hecho a muchos amigos. Le he dicho, mana, ¿cuántas veces yo te llamaba para pedirte un favor? Yo no pido favores, Leslie. Wow. O sea, yo me di cuenta este año que yo no pido ayuda. O sea, para mí el ser vulnerable es muy difícil. No solamente no pides ayuda, sino que si la recibes sin pedirla, tú pides perdón. Ah, sí. Ay, Dios mío, es verdad que me conocen tanto. Porque no era la intención hoy, pero... sí. Pero... Y estoy aprendiendo a recibir eso. Claro. Pero el tema de conectar con mi vulnerabilidad me lo ha enseñado en estar como en esa etapa de autocontemplación, por así decirlo. Ese momento cuando yo estoy a solas conmigo, que yo escribo, y el mostrar mi vulnerabilidad al mundo o a las personas que me rodean ha venido a través de compartir las cosas que escribo. Compartir lo que escribo en la nota del celular, compartir la cosa que a veces se lo leo a amigas. Yo en todo este proceso, yo tengo una libretica que le llamo la libretica de los duelos, que yo empecé a escribir esa libreta en la época de cuando papi se enfermó y todo este tema del divorcio. Y yo le he mandado fotos a amigas que están viviendo cosas similares y me dicen, wow, pero eso es como que es mi corazón que está hablando. Y es que cuando tú estás en un estado vulnerable, cuando tú estás en un estado en el de rendición, cuando tú estás en un estado en el que tú no tienes que aparentar nada, tú no tienes que aparentar ser fuerte para nadie, tú no tienes que aparentar que todo está bien, que tú te encuentras sola con la realidad que a lo mejor tú no quieres aceptar, ahí hay un poder tan grande que te sana. Qué importante es en esta cultura y en este ambiente que nosotros estamos viviendo, sacar ese silencio, ese momento de estar en silencio y a solas. Creo que es de las cosas que tu vida más nos enseña a los que estamos alrededor, es esa capacidad de provocar, de buscar esos momentos de silencio y solitud, que no es soledad. La solitud y la soledad son distintas. En la solitud hay fruto, hay cercanía, hay presencia, hay compañía. En la soledad hay vacío. Pero tú constantemente gestionas cada una de tus batallas en el silencio y la solitud. Y luego tú vas a salir a compartirlo con todos y nos contarás lo que estás viviendo. Pero es a los pies de Dios, es en ese silencio donde está. ¿Cómo nosotros podríamos decirle lo suficiente a la gente, a nuestros hijos, lo importante que es el silencio y la solitud para superar cualquier prueba? No solamente para aceptar, yo diría que para vivir. La vida interior es fundamental para vivir. Y tú eres una mujer de vida interior. Mira, yo creo que para las personas que vivimos una vida donde la fe y la espiritualidad es importante, el tema de sacar ese espacio intencional, y yo diría que hasta un lugar, para mí es mi closet. Yo tengo mi balcón. A tu balcón. Para mí es mi closet. Pero estamos hablando, Leslie, en mi primer apartamento hace como 14 años, cuando me casé, el closet era un closetito pequeñito. O sea, era un closet que ni siquiera era de un walk-in closet. Yo movía los zapatos. Y hacía ese espacio. Y yo, como soy tan grande, yo me ponía así. Yo me encogía la pierna y me metía ahí en el closet. Y ese era mi momento para yo hablar con Dios y estar conmigo.
Ya luego de que implementé más herramientas de autoconocimiento, de entender mi tipo de personalidad, entender cómo soy, aceptar cómo soy, entendí que aunque yo soy una persona muy sociable, yo soy alguien que me energizo, a mí me energizan las personas, me energiza estar, yo tengo un mal día y sentarme contigo y me vamos a tomar un café, eso me llena de energía. Pero yo entendí que la Paola que toma decisiones, la Paola que es asertiva en sus decisiones, tiene que pasar esas decisiones por el sedazo de su interior. Porque yo tomo decisiones basadas en mis valores, en mis principios, en lo que es importante para mí. Entonces, con el ruido de afuera, muchas veces nosotros, la voluntad nuestra se pierde entre el ruido de afuera. Pertenece a la mundanidad. Y tú no te imaginas cuántas personas andan por la vida triunfando, exitosas, pero que no están viviendo la vida que quieren vivir. Totalmente. Yo tuve que hacer un stop. Bueno, eso tú lo requete sabes, todo lo digo para el que nos está escuchando, ¿verdad? Que no sabe de nuestras conversaciones a solas. Y que tú has sido una pieza importante, no solamente en mi vida, sino también en mi negocio. De los momentos en este año que yo he tenido que hacer un stop y no verlo desde el punto de vista empresarial, no ver las oportunidades, sino identificar qué yo quiero. ¿Qué es ganar para mí en este momento? ¿Qué es ganar para mí? Y esa palabra clave en este momento. Claro. Porque antes para mí, la coherencia, ser coherente con que si yo dije que yo soy de esta manera, el tema de hacer las paces con la Paola que va evolucionando, o sea, yo no soy la Paola que yo era hace 2 años. Totalmente. Ni quiero las mismas cosas y está bien no querer la misma cosa. O sea, está bien no verlo como que estoy perdiendo, no verlo como que fracasé, no verlo como... Hay partes de mí que ya no quiere cosas que quería hace un año porque entendió que no era genuino y real a lo que ella quería. Leslie, bueno, tú lo sabes, que yo tuve que hacer un stop. Yo me cuestioné este año hasta si yo quería ser abogada. No. Y no fue hasta que reconecté con el por qué yo amo lo que hago, que yo no volví y empecé a dar fruto otra vez. Pero esa temporada en la que yo me sentía como perdida, como no sé si esto es lo que yo quiero, no me siento motivada, es porque uno a veces pierde su porqué. Claro, uno se desconecta del porqué. Lo que uno no pierde es el norte, si está bien definido. Uh-huh. Cuando ya hacemos las paces con que cada 2, 3, 5 años, hay ciclos y hay momentos en que tú te chocas con la pared. Uh-huh. Y dices, ya, o sea, ya no es esto, o ya logré lo que pasó, o ya no quiero esto. Y aunque voy hacia la misma dirección, porque al final mi esencia es la misma. Yo no soy la misma, pero soy la misma. O sea, mi esencia, mis pasiones, mis talentos, mis capacidades únicas, los dones que Dios ha puesto en mí, son los mismos. Lo que pasa es que van cambiando los modos. Y aquí el reto es entonces, que es donde yo te he visto crecer este año, en esa flexibilidad conmigo misma, de saber que cambiar no es ser incoherente. Cambiar simplemente es abrirme a lo nuevo que Dios trae para mí y las oportunidades que tiene la vida. Totalmente. Tú sabes que una de las cosas que yo escribí en diciembre, yo escribí que yo había entendido que si la coherencia y la felicidad no podían cohabitar juntas, yo prefería ser feliz y ser una incoherente toda la vida. Porque no entendía en el momento a qué yo le estaba siendo coherente. Yo, mientras mi papá estuvo vivo, yo me esforcé mucho toda mi vida, pero desde súper jovencita, de que mi papá se sintiera orgulloso de mí, de que mi papá pudiera como ver el fruto de su esfuerzo, de que yo fui la primera hija profesional, que yo crecí con mucha, digamos que con mucha presión, pero esa presión fue buena porque en los momentos claro. en lo que yo tengo a mi hijo con 20 años, que todavía estaba en la universidad,
lo que una gente puede hablarlo como esa mochila, esa carga, Sí, claro. eso fue lo que me mantuvo Claro, en pie. totalmente. Lo que uno tiene que saber es cuándo soltarlo. ¿Cuándo soltarlo? ¿Hasta dónde te llevó? Me llevaste hasta aquí. Ok, querida mochila. Gracias. Me vas a llevar hasta allá. Gracias por traerme hasta aquí y aquí te dejo. Totalmente. Y eso ha sido, porque a veces uno se pone a cargar con tantas cosas y eso fue algo que entendí luego de haberme sentido tan perdida después de vivir el dolor de mi papá. Yo me puse a cuestionar, pero ¿será que a mí no me gusta esto? ¿Será que yo quería hacer esto porque yo quería seguir su paso? Y luego, cuando me senté y entendí, yo sé que represento un legado, pero yo también tengo mi legado. Tu propia huella. Yo también tengo mi propia huella y a mí me llena de orgullo poder decir, yo soy la tercera generación de abogados en mi familia. Yo me siento orgullosa de la trayectoria de mis antepasados, porque ni siquiera mi papá, sino quien crió a mi papá también, que fue el doctor Pablo Confesor, que fue el primer abogado de nuestra provincia. Pero yo nací para hacer otras cosas. Este espacio, el darme el permiso, Leslie, de tener este espacio, de tener este podcast, de auspiciar este podcast, porque atención patrocinadores, si no quieren patrocinar, estamos abiertos a recibir los patrocinios, pero hacerlo como un regalo a mí misma ha sido algo que lo he podido lograr luego de que encontré mi propia voz, luego de que me di el permiso de decir, yo puedo ser una abogada y trabajar en lo que trabajo y también hacer las cosas que me gustan, porque esta soy yo. Esta soy yo con mi luz, con mi sombra, con mis gustos, yo soy una persona curiosa, me gusta aprender, me gusta... O sea, yo volví a conectar a través de esto con la joven que soñaba cosas. Porque yo quise ser tan coherente con la Paola que yo elegí ser, que es esta abogada, directora en Abonap, en certeza y la parte académica. Y entendí que hay tanto más que yo soy, que quiero compartir y con lo que puedo agregarle valor al mundo, aportar. Y eso me está haciendo muy feliz. Paola, parecería que antes la palabra coherencia tenía un valor rígido para ti. En este despertar, después de estos últimos años, ¿qué es la coherencia para ti ahora? La coherencia para mí ahora es el ejercicio constante de preguntarme a mí misma lo que quiero. La coherencia para mí ahora es que en cada cosa que yo hago, que la respuesta a entender por qué estoy haciendo las cosas es porque me estoy diciendo que sí a mí. En estos días escuché una frase de que cada sí que damos tenemos que, implica un no, pero tenemos que saber si nos estamos diciendo que no a nosotros. Uh-huh. Porque yo era muy de decirle que sí a todos mientras me decía que no a mí. Entonces, esa rigidez y entender de dónde viene también. Yo he hecho un ejercicio de entender mis heridas, de entender el por qué soy como soy, e hice las paces con saber que mis padres hicieron lo mejor que pudieron en la vida. Porque uno se empecina mucho, y lo hemos hablado de este tema también, de criar a sus hijos sobre la base de llenar las carencias que uno mismo tuvo. Y a veces se nos olvida verlos a ellos como ellos. Y nos proyectamos muchas veces. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las necesidades que ellos tienen? Y yo siento que para bien, porque no puedo decir que no ha sido así, el tema de mi rigidez vino a raíz de que yo crecí y había un camino, una voluntad que mis padres querían para mí y que yo quise ser coherente a eso toda la vida. Entonces es más, lo que tú le llamas coherencia sería más como una lealtad. Una lealtad. Es más una lealtad. Una lealtad. Yo creé una lealtad hacia la vida que había sido diseñada para mí.
a eso. Y el tema de cuando yo analizo y veo hacia atrás, en perspectiva, mi vida, y yo pienso en las cosas que Dios ha permitido que me sucedan, yo le doy tantas gracias a Dios que en muchas ocasiones en las que yo me sentía que no estaba siendo leal a eso, porque muchas decisiones que he tomado, yo he sentido que le he estado fallando a mis padres. O sea, que he estado haciendo algo que no es... O sea, fíjate hasta qué punto, no ha sido cosa mala, pero que he tomado decisiones que la hago pensando en mí como debe de ser. Porque ya después que tú eres adulto, un adulto, tú tienes que tomar las decisiones pensando en tu futuro, pensando en ti, pensando en el propósito que Dios tiene para ti. Ha sido un reto el aprender a serme leal a mí. Qué bello. Qué bello. Porque desde esa autenticidad y esa lealtad con nosotros mismos es cuando podemos darle lo mejor de nosotros a los demás. Uno de los temas favoritos de nosotras, de nuestras filosofías, es el tema de la maternidad. Yo estoy convencida que los hijos vienen a nuestra vida como maestros, como espejos. Y creo que cuando las mujeres asumimos la maternidad como regalo, como el regalo que es, no hay nada que nos haga crecer más que ese rol diario. ¿En qué tus hijos han sido maestros para ti? Wow, mis hijos han sido maestros en tantas cosas para mí. Y te hago una anécdota. Hace algunas semanas atrás, Sara y yo íbamos a tener un día de chicas. Fuimos al salón, íbamos a hacer algo divertido. Hicimos lo que era divertido para mí, que era ir al salón, y luego íbamos a hacer algo de que fuera divertido para ella. El asunto es que el tiempo en el salón no alcanzó. Ya. O sea, salimos súper tarde y Sara empieza se monta en el vehículo y se monta con su cara, se monta así. Y inmediatamente yo sentí que esta muchacha, tú sabes todo lo que yo gasté en esta cabeza en el día de hoy. Claro. Y me sentí como que no valoraba, como que no había valorado 10 años, señor. Claro. Pero activó mi herida, que es la de la injusticia, el no sentirme valorada, el no sentir que las cosas que están valorando la cosa que estoy haciendo. Mi reacción inmediata fue o sea, yo reaccioné. Yo le dije, si tú me dijeras la cosa diferente, porque ella me estaba reclamando como de ir al sitio que íbamos a ir, pero me lo estaba diciendo en esta actitud, en una actitud siendo ella. ¿De 10 años? De 10 años y siendo ella. Y yo cuando yo me escuché a mí misma, diciéndole a mi hija cómo ella tenía que ser, cómo ella tenía que expresarse, o sea, cómo yo quería que ella, recordé mucho la manera en que, por ejemplo, mami te amo con todo mi corazón, pero en que mami me hacía sentir que yo tenía que ser de una manera, porque yo a veces digo que es que yo crecí bajo un concepto de que tenía que ser perfecta. Y a veces los padres lo hacen porque realmente quieren lo mejor para ti. Totalmente. Ninguna mamá se levanta en la mañana diciendo, ¿cómo vamos a frustrar a esta niña hoy? Vamos a ver con cuál de las heridas vamos a herir a esta niña hoy, con cuál trauma vamos a... No, para nada. Entonces, yo digo que ese nivel de amor hacia mí la llevaba a que ella quería que yo fuera feliz, que triunfara, que hiciera todo. Y para eso había que hacer las cosas siempre perfectas. Entonces, era la manera de conducirme en todo. Cuando me escuché, inmediatamente yo le dije, me bajé y le pedí perdón. Y le pregunté que cómo ella se sentía. Y cuando ella me dijo, mami, cuando tú te pones así, yo siento que tú no me quieres. Wow. Yo ahí la vi a ella. Yo dejé de verme a mí. Qué profundo. Yo empecé a verla a ella y no ver a Paola en ella. Bueno, ahí íbamos las dos dando gritos en la 27. Graves. Y constantemente mis hijos son un recordatorio constante de que Dios nos hizo a cada uno diferente y que
ellos tienen que atravesar su propio camino. Yo recuerdo que con una psicóloga que ella trabaja temas de relaciones y todo eso, y de heridas de infancia, esas cosas, yo hice una cita y me siento, era virtual, y le digo, mira, yo lo que quiero es saber, acabo de pasar esto, el divorcio, toda esta cosa, y yo lo que quiero saber cómo yo puedo proteger a mis hijos. ¿Cómo yo puedo no causarle una herida? O sea, no traumarlos. O sea, yo lo que quiero saber qué yo puedo hacer para que ellos estén bien. Y ella me llevó a entender en que la Paola que estaba ahí frente a ella, que había pasado el suicidio de 2 de sus hermanos, un accidente en el que casi pierde la vida, en el que duró, en lo que hubo que aprenderme a enseñar a caminar, un embarazo siendo un muchacho, ir a la universidad y tirar para adelante con mi muchachito, con una casa, ya siendo una niña, porque a los 20 años uno es un muchacho. A los 20 años tú eres un adulto, legalmente hablando, pero tú eres un muchacho, a los 20 años tú no sabes. Ni siquiera estás muy definido en la cosa que tú quieres. Pero todos esos eventos ha hecho la Paola que yo soy ahora. Y estoy segura que si mi mamá hubiese podido salvarme de todos ellos. Así es. Y elegir, ok, esta es la vida que quiero para mi hija. Lo hubiera diseñado. Lo hubiera diseñado, pero ¿qué fuera yo ahora mismo? Claro. Entonces, lo que les ha tocado vivir, las cosas difíciles que le ha tocado vivir, porque les ha tocado vivir cosas difíciles a ellos, lo van a llevar a ser la persona que serán en el futuro. Entonces, eso han sido mis hijos para mí, unos maestros de la individualidad, unos maestros de que el propósito que Dios tiene para nosotros es único y es para cada uno. Así como Dios tiene un propósito conmigo, lo tiene con ellos. O sea, yo soy una guía que Dios ha puesto para que lo cuide, para que lo alimente, para que les enseñe, pero es algo muy recíproco porque ellos me enseñan a mí todo el tiempo. Qué bello, los hijos grandes maestros. ¿Qué tiene Paola para el futuro? Ahora, después, primera temporada del podcast, certeza, ¿qué más? Yo creo que lo que Paola tiene para el futuro es abrazar todo lo bueno que Dios tiene para mí y aceptarlo. Amén. Dejar de autosabotearme. Aprender a recibir amor, a recibir protección, a no ser esta persona tan independiente. Wow. Aprender a pedir ayuda. Yo creo que lo que me depara o lo que le pido al Señor que me depare en estos días es que el Señor me ayude a prosperar desde mi alma hacia todos los proyectos que vienen. Qué dicha la mía de estar en el palco de tu vida. Tan bella, amiga. ¿Cómo te gustaría ser recordada, Paola? A mí me gustaría ser recordada como una mujer valiente. Como una mujer que pudo aportar algo en la vida de cada una de las personas que pasaron por su vida. Desde la persona con la que trabajé en mi primer trabajo, con la persona que han pasado por mi oficina, o sea, yo quiero que cada persona que tenga un encuentro conmigo pueda ver un poquito de lo que es la gracia y el amor de Dios en la vida de una persona. Porque para mí mi vida es un reflejo de eso, de lo mucho que Dios me ama y lo mucho que Dios me cuida. Tengo delante de mí una mujer que está viviendo su propósito. Gracias, Paola, por esta invitación, por invitarme a sentarme en esta silla, a tocar un poquito tu corazón, ahora delante de cámaras y no en la protección y el silencio de nuestras casas, como normalmente lo hacemos. Y como te dije en aquel método número 5, espero que nos queden por delante muchas conversaciones, grabadas y no grabadas, muchos caminos de carretera y mucha vida por compartir, porque eres una bendición para mi vida y para los míos también. Te amo, amiga. Gracias a ti. Este es el método para aceptar. La palabra aceptación es una de las más frecuentes en mis conversaciones con Paola.
Ambas somos probadas cada día en esta área de madurez. Hoy me llevo un camino claro para crecer en ella. Aprendí que todo inicia con la libertad y el asumir responsabilidad, que necesitamos aprender a rendirnos, a cultivar la paciencia en los procesos y asumir el fracaso como parte de la vida. Paola nos invita a abrazar nuestra vulnerabilidad con la certeza de que no caminamos solos. Dios va justito a nuestro lado. Aprendí también a encontrar en el silencio y la solitud una fuente inagotable de fuerza, sabiduría y valentía.